Hola a todos, soy Alberto de Refugio de Lobos y bienvenidos a esta conversación en busca del mayor entendimiento posible sobre la realidad del mundo canino. Para ello vamos a hacer uso de áreas de información y fuentes tales como la historia, la biología, la etología, la neurociencia y la epigenética, entre otras, para intentar comprender el funcionamiento del cerebro de nuestros perros, los estados que producen y sus conductas. Así tendremos mayor oportunidad de tener impacto tanto en su bienestar como en nuestra relación con ellos. Pero para poder tener una conversación donde juntos podamos maximizar el aprendizaje y explorar nuevas ideas y conceptos, nos hacen falta como mínimo dos cosas. Una es un lenguaje común y dos es un marco o contexto de referencia donde podamos utilizar ese lenguaje sin tener la sensación de que estamos constantemente siendo malentendidos o juzgados. Un contexto de referencia donde la polarización, la tribalización y muchas veces el fanatismo de nuestras propias opiniones no puedan nunca limitar nuestra curiosidad. Y para poder comenzar a construir ese marco o contexto de referencia, por nuestra parte os ofrecemos dos premisas que son a la vez básicas pero muy importantes. La primera es que damos por hecho y entendemos que todo el mundo participe en esta conversación tiene algo en común, y eso es la pasión por el mundo canino, con lo cual cualquier comentario u opinión generada a raíz de ella tiene cabida y es bienvenida. La segunda, es importante para nosotros que entendáis que en ningún momento estamos aquí para intentar adoctrinar, dogmatizar o intentar imponer un sistema de creencias sobre cómo tenéis que vivir vuestra vida con vuestros perros. No hay una única verdad que estamos aquí para revelar. De hecho, tenemos muchas más preguntas que respuestas y las respuestas que tenemos son acorde a la información y a los estudios que existen hoy en día. Nuestra misión es simple: compartir nuestros conocimientos para que entre todos podamos intentar reducir y acabar con el maltrato, el sacrificio y el abandono animal que ocurre en la sociedad en la que vivimos hoy en día. En Refugio de Lobos, como asociación protectora de animales y como centro de educación y rehabilitación canina, trabajamos con una media de 250 a 300 perros anualmente. Eso nos coloca en una posición tanto de privilegio como de responsabilidad. El privilegio nosotros lo entendemos como la oportunidad de hacer de nuestra vida un estudio canino en constante evolución y crecimiento, mientras que la responsabilidad la entendemos como la obligación de intentar descubrir la realidad del mundo canino independientemente de cómo nosotros nos sintamos hacia esa realidad. Es decir, intentar luchar contra la tendencia del cerebro a ir donde quiere y no donde puede. Y al conjunto de toda la información y conocimientos que hemos adquirido a través de la experiencia y del estudio, a la capacidad de convertirlas en herramientas y técnicas necesarias para implementarlas, es a lo que nosotros llamamos el método base. Vamos a empezar a hablar de algo que a priori puede parecer no necesariamente lo más importante, pero algo que es común tanto a humanos como a perros y algo con lo que sin ello seguramente no existiría el binomio humano-canino que tanto anhelamos descifrar. Estamos hablando de las emociones y de los sentimientos. ¿Qué son las emociones? La palabra emoción proviene del latín emotio, que significa impulso o movimiento para la acción. Una emoción es simplemente una reacción química en nuestro cerebro que nos impulsa y nos mueve a actuar con la única finalidad de garantizar nuestra supervivencia. Es decir, las emociones son un sistema de defensa de nuestro organismo que están diseñadas para durar un corto espacio de tiempo, el suficiente como para poner nuestro cuerpo en movimiento y accionar una respuesta proporcional al estímulo que las genera. Entonces, ¿qué son los sentimientos? Cuando las emociones generadas en el sistema límbico llegan a la parte del cerebro asociada al razonamiento y la lógica y son identificadas, surgen lo que conocemos como sentimientos. Los sentimientos son, dicho de otra forma, la interpretación consciente y la experiencia subjetiva que tenemos de nuestras emociones. A la habilidad de identificar las emociones de manera correcta y temprana para su posterior gestión es a lo que el psicólogo estadounidense Daniel Goleman formuló y divulgó en 1995 como inteligencia emocional. ¿Y en qué se parecen nuestras emociones y sentimientos a las de nuestros perros?
Según lo publicado por los neurocientíficos Jack Panksepp y Lucy Viven en su libro La arqueología de la mente, los orígenes neuroevolutivos de las emociones humanas, perros y humanos compartimos con el resto de mamíferos una misma estructura cerebral que nos permite generar 7 sistemas de emociones básicas, con el fin de accionar 2 tipos de conducta, unas de acercamiento y otras de huida hacia el estímulo que las provoca. Sabemos que los animales tienen la capacidad y los niveles de conciencia necesarios para albergar sentimientos, aunque resulta imposible conocer cómo y en qué medida los experimentan, debido a que no compartimos el mismo lenguaje para comunicarnos y a las diferencias de tamaño y pliegues en la corteza cerebral. De ahí radica la importancia de intentar evitar el antropomorfismo, que significa el proyectar nuestras lógicas y pensamientos en ellos. Solo si podemos aceptar que en el mundo animal existen diversas formas de tener sentimientos y que seguramente nunca podremos llegar a entenderlas desde nuestra perspectiva humana, podemos disfrutar de esa diversidad y así mejorar nuestra relación con el resto de especies. Es decir, nuestra capacidad de empatía hacia los animales y la naturaleza no debería depender de su capacidad de sentir y experimentar la vida de la misma manera que nosotros. ¿Y qué ocurre cuando hay un exceso de carga emocional? Los humanos del siglo XXI ya no necesitamos las emociones como un sistema de defensa básico para la supervivencia. Lo que en un principio estaba diseñado para durar el tiempo justo para impulsar nuestro cuerpo a la acción, hoy habita en nuestros lóbulos prefrontales de manera indefinida, permeando todos nuestros pensamientos y opiniones. En resumen, nuestras emociones impregnan, empapan y a veces contaminan tanto nuestras ideas como nuestra percepción del mundo que nos rodea. Y es que las personas que tienen un exceso de carga emocional muestran mayores dificultades a la hora de acceder a nueva información, puesto que los filtros y barreras de las emociones obstaculizan el aprendizaje. Es decir, el exceso de carga emocional hace que nuestro cerebro no esté dispuesto a aprender, sino a confirmar lo que ya sabe. Con esto no estamos sugiriendo que las emociones y sentimientos no sean importantes. Por supuesto que lo son. Pero para poder explorar nuevas ideas y ampliar nuestra visión, te invitamos a por el momento dejar a un lado tus experiencias, conocimientos, emociones y sentimientos que las acompañan para que podamos tener una conversación que nos permita crecer y entender la realidad del binomio humano-canino. Una de las áreas fundamentales y de las primeras en las que intentamos ayudar a toda la gente que viene a Refugio de Lobos a hacer sesiones de educación y rehabilitación canina es a desarrollar la habilidad de distinguir entre qué es un hecho objetivo y qué es el relato subjetivo que la acompaña. Podemos entender todos que tanto las emociones como los sentimientos forman parte del pilar emocional o del relato subjetivo sobre el que se sustenta nuestro concepto de qué es un perro. Vida. Compañero, y ahora mismo no, desde que tengo perro en mi vida. Son mi vida los 3. El perro, por lo menos que sea para nosotros, es parte de nuestra familia. Pues... Ostras. Yo diría que es una mascota, es muy amigo del hombre, pero es una mascota realmente. O sea, yo tiendo a no humanizarlos, por muy bien que le hable o muy bien, pero tiendo a... Pero es igualmente importante no perder de vista el hecho objetivo e histórico de qué es un perro. Un perro es básicamente un animal que nosotros hemos diseñado y modificado genéticamente desde hace 15 y 30.000 años y que proviene de bien el lobo gris o de un animal que pertenece a un escalón preevolutivo anterior. Y cualquiera de estos dos hechos realmente es irrelevante para la conversación. Lo que es relevante y lo que es importante es entender que aquel animal salvaje tenía un propósito de vida muy determinado. Durante esos 15 o 30.000 años de evolución del perro, el ser humano, en un momento de su historia en el que no ha sido sedentario como lo es hoy en día, ha necesitado y ha utilizado estos animales para que lo acompañaran en tareas de trabajo. Y entiendo perfectamente la sensibilidad que tenemos como sociedad en cuanto a según qué tipo de terminología, como la de trabajo cuando nos referimos a perros. Pero vamos a continuar en la línea en la que estábamos y para quien se pueda sentir agraviado por
el término trabajo lo podemos sustituir perfectamente por el de propósito de vida. El propósito de vida de un animal salvaje es básicamente el sobrevivir el mayor tiempo posible y el esparcir el mayor número de genes posible durante su ciclo vital. Y una vez que esta especie no responde a la vida salvaje a la que pertenecía anteriormente, hemos sustituido ese propósito de vida por ejecutar trabajo para el ser humano. Lo que resulta es que los últimos 50, 60 años hemos vuelto a crear otro cauce no natural a partir del primero y nos estamos llevando los animales a casa. Y la gente entiende que un perro que nos llevamos a casa es un animal de compañía, cuando históricamente y objetivamente no lo son. Un perro es un animal de trabajo que tú tienes que convertir en animal de compañía. Su trabajo es entender que su nuevo propósito de vida es el de ser tu animal de compañía, pero eso es algo con lo que no todos los perros vienen aprendido por defecto. Y la gente suele preguntarme, entonces no puedo tener un pastor alemán si no va a ejercer la protección, no puedo tener un husky si no va a tirar de un trineo, no puedo tener un border collie si no va a pastorear. Y la respuesta es que claro que los puedes tener. O el primer propósito de vida del perro no es ejecutar la carga genética a la que nosotros le hemos sometido. El primer trabajo o propósito de vida del perro es conectarse con el humano energéticamente. La etología clásica sugiere que una de las primeras acciones conjuntas que realizamos con aquellos lobos fue la de cazar, pero realmente se queda un poco lejos cuando uno entiende que la comunicación, el lenguaje y el entendimiento requerido para ello es pues de un nivel bastante avanzado. Imaginad por un momento que somos una tribu de cazadores-recolectores hace 15.000 años y que de repente nos encontramos con uno, dos, una manada de lobos, seguramente jóvenes, a la hora de acercarse a los humanos por primera vez, y comenzamos a pasar tiempo juntos. Y nos damos cuenta de que realmente no nos están atacando y que no nos sentimos amenazados por su presencia. Pero claro, hace 15.000 años no existían los móviles. Ahora imaginad que durante el tiempo que hemos estado conviviendo con esos lobos, parte de nuestra tribu, que lleva un mes de expedición intentando buscar comida, vuelve. ¿Cómo saben esos lobos si la gente o el resto de personas que están volviendo son parte de nuestra tribu y vienen con comida para todos, o representan una amenaza o un peligro para nosotros? Y la única explicación es que aquellos animales tuvieran una sensibilidad extrema hacia nuestra propia sensibilidad. Es decir, que si nosotros estábamos en un estado de pánico o miedo, aquellos animales respondieran mimetizando ese estado. Y que si nosotros estábamos en un estado de calma, entendiendo que aquellas personas volvían con comida para nosotros, que aquellos lobos también tuvieran la capacidad de mimetizar y que se mantuvieran en estado de calma. Y como segundo ejercicio visual, imaginad, por ejemplo, gente que ha sufrido de PTSD o síndrome de estrés postraumático, cómo utilizamos perros de terapia o de asistencia. Y un perro de terapia o de asistencia es básicamente un perro que tiene la capacidad de identificar y de reconocer un cambio de estado, muchas veces incluso antes de que la persona se dé cuenta ella misma. Y a raíz de tener la capacidad de generar y mantener su propio estado de calma, una vez que el guía tiene contacto físico con él, el perro es capaz de transmitir ese estado de calma a la persona. Y con estos dos ejemplos vemos claramente como lo más importante en la relación humano-canina es la conexión energética. Claro que lo que es la energía o la frecuencia de vibración, cómo se producen y qué diferentes tipos de estados energéticos o estados neurológicos hay, es algo que veremos más adelante. Y una vez que comenzamos a tener definiciones y terminología en común, tales como qué son las emociones, qué son los sentimientos y qué es un perro, sería buena idea crear un diccionario canino que nos sirviera para dar forma al lenguaje que vamos a utilizar a partir de ahora, cada vez que hablemos de perros, y para que todos podamos tener acceso a él cada vez que lo necesitemos. Uno de los principales problemas que vemos en el refugio cuando la gente viene a las sesiones de rehabilitación es que no tienen claro qué es el propósito de vida de un perro y no saben cómo dárselo. Y eso es completamente cierto, porque cuando
el perro no está ejecutando su primer propósito de vida, que es el de estar conectado energéticamente con el humano, es cuando empiezan a haber problemas porque empiezan a ejecutar la carga genética con la que le hemos impreso. Es decir, el pastor alemán, si no está conectado, comienza a proteger, y el border collie, cuando no está conectado, comienza a perseguir bicicletas, monopatines, coches, etc. Y el riesgo que todo esto conlleva es que la experiencia de tener un perro pueda convertirse en una pesadilla. Yo me llamo Iván, la perra se llama Aura y tiene ahora mismo 3 años, 4. Tenemos problemas pues a la hora de salir a la calle a pasearla y que de otros perros, y se pone loca, con la gente también, con la gente que no conoces, muy desconfiada. Estamos en el huerto nuestro, que Arantxa, mi pareja, yo y un amigo, bañándonos, justo nos íbamos a ir. Y entró la mujer de mi primo, soltaron a los perros al poco de entrar, se quedaron ellos fuera y claro, entonces vio Aura a la perra, y a la primera que pilló pues la enganchó, le zarandeó 5 segundos y lo justo pues eso, para joderle la médula espinal, y subimos a Pamplona corriendo y nada, al veterinario, ya estaba muy mal, le hicieron placas a ver si aguantaba y nada, una noche duro. Cuando Aura llega al refugio, más allá de la magnitud de consecuencia del accidente que se ha producido y el resultado de su conducta, nuestro trabajo es el mismo que hacemos con todos los perros del refugio. Lo que hacemos es una valoración que se basa en 2 métricas muy sencillas para entender en qué estado o en qué punto se encuentra el perro. La primera es qué capacidad tiene el perro de identificar o reconocer el estado que nosotros en el refugio le estamos induciendo. Y la segunda métrica es igual de sencilla, que es básicamente qué capacidad tiene el perro de mantener el estado que nosotros previamente le hemos inducido. Y el resultado de unir esas 2 métricas es básicamente la neuroplasticidad cerebral que tiene el perro en este momento, es decir, qué capacidad tiene de seguir aprendiendo y de poder mejorar tanto en sus estados como en sus conductas. Vamos. Muy bien. Antes de poder diseccionar técnicamente y saber qué es lo que está ocurriendo y qué estamos haciendo nosotros en esta sesión de rehabilitación con Aura, hay que entender que nuestro trabajo es principalmente un trabajo de presión energética. Y esto se lo solemos explicar a la gente en términos de frecuencias de radio. Imaginad por un momento que si la frecuencia de radio ideal dentro del mundo canino es la 89.1 de la FM, nosotros queremos pensar que como convivimos diariamente con una media de 50 perros, hemos reconocido y hemos decodificado esa frecuencia y ya vivimos ahí, tanto nosotros, la gente que trabajamos, como los perros del refugio. Y lo que ocurre muchas veces es que los perros y las personas que vienen a vernos, pues a veces están en la 90 de la FM, otras veces están en la 115, hay otra gente que está en la AM y hay otra gente que ni siquiera sabe qué es la radio y viene directamente de ver la tele o de estar mirando el móvil. Pues tu trabajo es tener el perro más equilibrado posible. ¿Para qué? Porque aunque te venga un perro así,
aguantar de la mejor manera posible. ¿Pero dónde empieza el trabajo? Aquí. Y parte de lo que hacemos es reducir la disparidad existente entre dónde están los perros y sus guías y dónde realmente deberían estar para que sus vidas fueran mucho mejor de lo que van. Y decirle tanto al perro como al humano en qué consiste esa frecuencia, cómo encontrarla y darle la experiencia de haberla vivido. Nosotros nos dedicamos a mostraros las posibilidades de vuestros perros. Creamos un contexto ideal o lo más cercano a lo ideal posible y vemos realmente qué capacidades tiene tu perro para desenvolverse en él. Perfecto. Siéntalo otra vez. Ahí, relajado. Y la gran mayoría de las veces resulta ser sorprendente para la gente que no imaginaba cómo su perro podría comportarse de la manera que lo hacen con nosotros. Con su hojita. Y en nuestro concepto de educación canina es fundamental el saber cómo navegar la pérdida y el proceso de duelo de los animales que consideramos familia, porque si todo sigue el curso natural, todos vamos a tener que despedirnos de nuestros perros, miembros de nuestra familia. ¿Cómo fue de venir al refugio y de contactarme? Pues cuando te contacté, sobre todo era, dije, me gustaría ayudar, ¿no? Fue como, quiero ayudar a otros perros, y a la vez me quiero ayudar a mí. Entonces dije, pues pensé en vosotros y te mandé un correo. Venía con la intención de hacer muchas cosas, que tú me preguntabas, ¿y con qué crees que nos puedes ayudar, no? Y yo te decía, pues a lo que haga falta, ¿no? Te decía, pues a limpiar perreras, a curar a los perros, a lo que sea. ¿Y esa era la idea? Y esa era la idea. Y la idea varió muchísimo. Porque el voluntariado al final me lo llevé yo. Ver cómo era mi sensación, cómo me iba a sentir, si iba a volver a tener ganas de volver a tener perro, de no volver a tenerlo. Yo no sabía ni la edad que tenías, ni cómo era tu cara, ni cómo era tu voz. Nada, sabía que eras enfermera y poco más. Y que venías a conocer el refugio. Luego ya Mar me diste tu teléfono y ahí yo ya pues le expliqué un poco más realmente mi motivo, ¿no? De venir aquí. Era pues superar o intentar superar el miedo a volver a tener perro. La noche que llegamos estabas tú rodeada de perros y bajábamos una cuesta que hay por ahí y me dijiste, bueno, cuéntame. Y entonces Adri pues se puso a llorar sin parar y vino este perro, vino Björk y se pegó a mí. Se pegó a mí muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, se me pegó al pecho muy fuerte. Y recuerdo una frase que me dijo Alberto, que dijiste, esto no es casualidad, que este perro se te haya pegado. Dice, Björk es un perro de terapia. Buah, y eso ya me hizo, entonces ya... Nuestra perra tiene una enfermedad congénita que desconocíamos, una enfermedad renal, y falleció. Hubo un parón grande en mi vida se paró. Mi vida ya estaba un poco parada y la que mantenía en movimiento eso era mi perra. Y bueno, fue muy rápido, inesperado, y la dormimos el 23 de diciembre, ¿no? Y a raíz de eso pues estuve, digamos, muy enferma durante 6 meses. Siempre me he quedado con ganas de preguntaros, cuando nos fuimos, ¿qué conversación tuvisteis esa noche vosotros acerca de nosotros? Porque nos dijisteis, mañana tenemos una sesión, ¿queréis venir a verla? Estáis invitados. Porque os soltamos, o sea, yo solté ahí una bomba, ¿sabes? Una filosofía personal. Muy potente, ¿sabes? Sin conoceros de nada, yo os dije ahí, ¡buah!
fue lo que hablamos, que os iba a venir genial pasar aquí unos días en el refugio y que igual os venía bien estar presente en una sesión de rehabilitación en la que no estamos hablando contigo, estamos hablando con otra persona y tú estás de oyente y puedes canalizar todo lo que nosotros transmitimos. Sí, o sea, yo recuerdo la primera sesión que vi de Alberto, cuando empezó Alberto a hablar, era como... me sentía súper identificada con lo que estaba diciendo. Cuando Alberto primero empezó a explicar cómo funciona el cerebro de un perro, ¿no? Los estados que tiene, yo encontré muchas similitudes con el trastorno depresivo, que es el que yo tengo. O sea, yo ya ahí fue como... De hecho, me miraba con Javi y era como, ¿sabes? ¡Guau! Cuando me dijo que había hablado con Mar de venir al refugio, a mí me generó bastante preocupación porque, claro, había estado durante 6 meses protegiendo, estableciendo todas las posibles experiencias que Adri tenía que vivir para irse recuperando poco a poco. Y parecía que después de lo que le había pasado con Miga y todo el proceso de 6 meses de depresión, depresión mayor que había tenido, parecía que esa ilusión por las cosas futuras había desaparecido, ¿no? Ella hablaba de ella misma de no voy a ser capaz de tener perro nunca más. Lo que faltaba quizá era un proceso de sanación, de cerrar, ¿no? Adriana es una persona con un nivel de energía, como tú dices, con la burbuja así. Su trabajo requiere de un nivel de actividad muy alto. Trabaja en un quirófano de infantil donde vienen niños a los que hay que operar, y siendo enfermera y teniendo que estar en un quirófano donde está jugando todo el día a tratar de salvar a niños, a veces sale bien, a veces sale mal, pues eso requería un nivel de concentración muy grande, pero luego, claro, el nivel de estrés es brutal. Llegaba de trabajar, a lo mejor de haber estado trabajando en un trasplante 14 horas, llegaba a casa y pues que me voy a hacer deporte, me voy a correr. Decide presentarse voluntaria al COVID y en unas circunstancias muy complicadas, yendo a un sitio donde no tenían el equipamiento necesario, con una formación deficiente, a intentar tratar de salvar a personas que no eran familiares suyos, pero darlo todo para tratar de salvar a gente que llegaba allí enfermada y que se podía morir en el mismo día. Y después de estar en el COVID, pues 2 meses a fuego, pues una de las cosas que pasan cuando vives una circunstancia de estas es que decides hacer en tu vida todo lo que has deseado, ¿no? No me voy a privar de nada después de vivir unas circunstancias como estas. Y decidimos adoptar una galga. Una galga que adoptamos y que nos llevó pues a vivir 2 años de nuestra vida Bueno, 2 años de nuestra vida que han podido ser los 2 mejores años de nuestra vida, sin duda. Ese perro mi proporcionaba en nuestra casa calma. Y esa calma se la proporcionaba sobre todo a Adri. Adri era llegar de cualquier sitio de trabajar, llegar a casa y era la perra quien le proporcionaba esto. Entonces, claro, cuando lo que te lo proporciona desaparece, pues tu mundo se viene abajo. Y Adri cayó, yo creo que en las circunstancias de vida más complejas, ¿no? Cayó en una depresión súper profunda. Y tuvimos que, pues si habíamos vivido una pandemia 2 años antes, vivimos nuestra propia pandemia, ¿no? Nuestro propio virus, y del que solo podíamos salir nosotros. Cuando habéis pasado aquí 2 días en el refugio, decidís echar aquí las cenizas de vuestra perra. Sí. Las llevabais encima, tú nunca las habías visto ni No. las habías cogido. No. Y
y decidisteis echarlas aquí en el refugio. ¿Por qué? Pues lo primero, cuando yo te escribí, fue la primera vez que fui capaz de preguntar a Javi dónde estaban las cenizas de miga. No había sido capaz en 7, 8 meses, no era capaz de hacer esa pregunta. Al principio quería que estuvieran aquí porque me parecía que ese sitio era especial, pero es que cuando ya estuve aquí dije, no hay mejor sitio para ella. La pude dar las gracias de una manera como mucho más sana y quitarme mucho sentimiento de culpabilidad, ganar mucha aceptación. Recuerdo una frase de Alberto que me dijo que yo no podía hacer nada por salvarla. Y fue una cosa que a mí me ha atormentado un montón siempre. Y el decir, tuvo la mejor vida posible, el tiempo que estuvo conmigo, y hasta aquí ha llegado, ¿sabes? Y es así. Y el quitar toda esa carga emocional que tenía, ¿sabes? Fue como liberar muchísimo. Me ayudó muchísimo a cicatrizar una herida que yo tenía muy, muy abierta. Y también me ha pasado que cuando vosotros habéis tenido pérdidas aquí en el refugio, cómo... Pues eso, el duelo, ¿no? Es parte de la vida. Y va a pasar, porque por desgracia los perros viven menos que nosotros. Y tienes que dejarles marchar cuando es su momento. Y quedarte no en el cuándo ni en el por qué, sino en el cómo voy a seguir hacia adelante, ¿sabes? Me despedí de mi perra con 2 personas que acababa de conocer, que erais vosotros, y me sentía completamente arropada y acompañada, sin... no sé. Fue muy bonito. Puede no parecer importante, pero la pérdida es algo a lo que todos estamos expuestos a lo largo de nuestra vida. Todos vamos a perder de una manera u otra a un ser querido. Y la gente que hemos elegido como estilo de vida el ser compañeros de animales, estamos doblemente expuestos a esa pérdida simplemente porque nuestro ciclo vital supera con creces y desafortunadamente al de nuestros perros. Hay 2 cosas que son importantes a nivel neurológico de entender. La primera es que los profesionales de la neurociencia y de la psicología entienden hoy en día el proceso de duelo como un estado motivacional o un estado de anticipación. Y también cómo nuestro cerebro entiende y define nuestras relaciones emocionales o afectivas, tanto con seres humanos como con animales, como a veces también cosas. Hay mucha literatura científica y mucha investigación reciente que nos indica a través de imágenes del cerebro que la actividad sanguínea en áreas del cerebro relacionadas, uno, con el dolor físico, con lo cual no es una locura decir que te duele cuando has tenido una pérdida, porque realmente el área del cerebro que está relacionada con el dolor físico está muy activa, y también que el núcleo accumbens, que es básicamente el sistema cerebral de recompensa, está también altamente activo. El exceso de actividad en el núcleo accumbens básicamente lo que significa es un exceso de dopamina, y la dopamina no es simplemente algo que es referente a nuestro bienestar o a la felicidad. La dopamina tiene que ver realmente con ponernos en un estado de motivación y de anticipación a algo que deseamos inconscientemente. Esto es cierto en la adicción, esto es cierto cuando tenemos hambre y queremos comer, esto es cierto cuando tenemos sed y queremos beber, y esto es cierto también cuando nos queremos reproducir. En inglés se le llama Center of Mass Forward, que es básicamente
el centro de gravedad inclinado hacia adelante. Esto es un estado en el que tanto tu cuerpo como tu mente quieren resolver algo a lo que realmente no tienen acceso para resolver. Y resulta que en el lóbulo parietal inferior de nuestros cerebros se crea un mapa en el que se triangula sobre 3 dimensiones para determinar y definir todas nuestras relaciones emocionales. Ese mapa se construye en base a 3 dimensiones diferentes, una de espacio, otra de tiempo y otra de cercanía emocional. Y todas esas 3 dimensiones están relacionadas con la proximidad. La dimensión del espacio tiene que ver con dónde físicamente está situado el ser querido. Es decir, está cerca de mí, está lejos de mí, está muy lejos de mí. La dimensión del tiempo tiene que ver con cuánto tiempo tardaríamos en caso de querer ver a ese ser querido en llegar a él. Es decir, estás a un cuarto de hora, estás a 2 horas o estás a 4 días de distancia. Y la dimensión de la cercanía emocional se determina por la cantidad de memorias que tenemos con el ser querido. Es decir, a mayor número de experiencias y de memorias establecidas con el ser querido, mayor cercanía emocional vamos a tener. Y lo que ocurre cuando sufrimos una pérdida y nos encontramos en el proceso de duelo es que tanto las dimensiones del espacio y la del tiempo se desvinculan de la dimensión emocional, que es la única que realmente se mantiene. Y nuestro cerebro, siendo la máquina de predicción que es, ya no tiene referencias para poder encontrar a esa persona o ese animal o a ese ser querido en las dimensiones de espacio y tiempo en el que estaba acostumbrado a hacerlo. Si tienes la capacidad de saber dónde te encuentras dentro del proceso de duelo, pues vamos a tener muchas más oportunidades de optimizar, de navegar e incluso de acelerar el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos llegar a tener la capacidad de hacer lo que el tiempo naturalmente hace, que es crear otro punto de referencia de espacio y crear otro punto de referencia de tiempo mucho más cercano a nosotros. ¿Esto a qué se traduce en herramientas prácticas? Pues intentar reconfigurar ese mapa para saber cómo nos sentimos hacia aquel ser querido que hemos perdido en el presente. Ven conmigo. Ven. Vamos, vamos. Venga. Yo creo que esto no va de perros, ¿no? No, va mucho más allá. Esto va un poco de la vida, ¿no? De cómo estamos en nuestra vida, es decir, cómo está nuestra vida afectándonos en nuestras relaciones, en nuestra relación con el trabajo, en nuestra relación con nuestra familia, y realmente te puede ayudar a comprender tus necesidades personales más allá de los perros, ¿no? Es decir, que va mucho más allá de perros y personas, sino que va de personas y perros, ¿no? O sea, yo creo que es difícil de explicar, pero creo que es un sitio que la forma de trabajar que tiene Alberto y Mar es sobre todo que ayuda a sanar, y ayuda a sanar muchas cosas, muchas heridas que mucha gente tiene que no sabe cómo sanar, que busca afuera, ¿no? Busca afuera esa sanación, y al final es algo muy sencillo, algo que cuando tú estás en una situación muy complicada no ves, pero es estar en calma contigo mismo. ¿Dónde estás tú a gusto? ¿Dónde tú eres feliz? ¿En qué frecuencia quieres estar? El siguiente capítulo es uno de los más importantes dentro de esta serie de educación canina que no os podéis perder para entender toda la conversación. Y es uno de los más importantes porque vamos a hablar de qué realmente son las energías y las frecuencias de vibración. Vamos a hablar en detalle de lo que entendemos por estado de calma, en qué se constituye, qué cosas pueden ocurrir cuando tanto un perro como un humano están en estado de calma, y vamos a hablar también de lo que realmente significa el vínculo entre el ser humano y el perro.